Bienvenidos a Conecta con la provincia. Hoy con la aplicación Arte en la provincia de Zaragoza nos acercamos hasta Sos del Rey Católico. Acompáñennos a recorrer sus calles y a descubrir rincones con historia. ...123 kilómetros es lo que separa la capital aragonesa de Sos del Rey Católico, localidad perteneciente a la comarca de las Cinco Villas. Cercana a la comunidad foral de Navarra y asentada sobre la Peña Feliciana, este municipio fue un importante lugar estratégico entre dos reinos, el de Navarra y el de Aragón. Pero sería durante la reconquista del Islam en el siglo X cuando Sos comenzaría a adquirir su mayor esplendor. Sin lugar a dudas, el acontecimiento histórico más importante y conocido es el nacimiento del rey Fernando el Católico el 10 de marzo de 1452. La intensa historia que alberga y su particular arquitectura convierten a este municipio en uno de los más bellos monumentos históricos de Aragón. En 1968, esta villa fue declarada Conjunto Histórico-Artístico. Lo comienzan a construir reyes navarros, ya que en aquella época pertenecíamos al reino de Pamplona, y lo construyen para defender la frontera navarra frente al Islam. En el siglo XI se nos incorpora ya al reino de Aragón, pero no de carácter defensivo, ya no frente al Islam, sino frente a Navarra. En fin, la situación se invirtió. Hoy lo único que nos queda casi ya del castillo es la torre del homenaje, que es una torre del siglo XII. Este importante recinto amurallado daría lugar a 7 puertas de acceso, cuyos nombres hacen referencia a los destinos hacia los que conducen. Así, el portal de Zaragoza, un castillo, Levante, Jaca y Sangüesa se suman el portal del mundo y el de la reina. Cuenta la tradición que por este último, también denominado portal de Maya, pasó la reina doña Juana Enríquez para dar a luz a Fernando el Católico en el Palacio de Sada. Vamos a recorrer este espacio. Hoy lo que hemos hecho en el interior de esta casa es un centro de interpretación, es decir, a través de paneles informativos, objetos y audiovisuales, repasamos la vida y la época del rey. Tiene poco que ver lo que hoy estamos viendo con lo que fue.
era bastante más pequeño que hoy, como lo estamos viendo hoy. Y bueno, a lo largo de la historia ha sufrido grandes avatares. A principios del siglo XX estaba en un estado ruinoso de conservación. Es un palacio de transición entre las fortalezas medievales y los palacios renacentistas. Y su joya arquitectónica es la iglesia de San Martín de Tours, que es la capilla privada de esta casa y conserva pinturas murales del siglo XIV. El estilo de este caserón es propio de la arquitectura militar del siglo XV. Encima de la puerta principal se halla el escudo de Losada, compuesto por una luna, y debajo de esta un pequeño ajedrezado de 2 filas en los que algunos interpretan la guerra como un juego. Junto al Palacio de Sada se sitúa el barrio judío, población que llegó a pasos del rey católico en el siglo XII, atraídos por las ventajas económicas que ofrecían los monarcas para su asentamiento. Así ocuparon el barrio alto y su morfología actual da cuenta de los tradicionales callejones y calles estrechas. Estamos en uno de los barrios más antiguos de Sos, en el barrio judío, o lo que aquí también popularmente se conoce como barrio alto, debido a su situación en altura. Los judíos llegaron en el siglo XII y cuando llegan crean su propio espacio, diferenciándose desde la comunidad mayoritaria cristiana. Esto era habitual en la época. El barrio judío de Sos está recorrido por una calle principal, que es la que vamos a seguir nosotros, y de esta calle parten otras pequeñas calles y callejuelas. En fin, es un poco laberíntico. Nosotros ahora estamos delante de la puerta de un judío converso y lo sabemos por unas marquitas que tenemos en la parte derecha de la puerta. Por un lado tenemos el orificio donde se colocaba la mesusa, que era una inscripción que contenía una parte de la Biblia, concretamente 22 versículos del Deuteronomio, que se escribía en un trozo de pergamino, se enrollaba, se metía en un tubito de plata y se colocaba en las entradas de las casas, con el fin de que el judío, al entrar a su casa, la tocaba y le recordaba que seguía la Torá, la ley de Dios. Lo hacían y lo siguen haciendo. Y cuando se convierten al cristianismo, lo que hacen es tapar la mesusa y hacer en la parte superior, como estamos viendo, la inscripción de la cruz, que
creo que si la vida hoy es difícil, pues en aquella época todavía era más. En fin, no había todos los recursos que tenemos hoy en la actualidad. Sí que sabemos que la mayoría de la población en aquella época eran agricultores. Los judíos también fueron bastante artesanos, sobre todo se dedicaban al sector textil y peletero de la villa. Sabemos que en 1492 hubo un recuento de fuegos y en aquel momento se contabilizaron unos 900 habitantes viviendo en Sos, y de ellos el 10% eran judíos, es decir, unos 100 serían judíos. Por cierto, más que en la actualidad. Antes de continuar con el recorrido, acompáñanos a conocer más rincones donde pondremos especial acento en la arquitectura de las casas. La mayoría de las casas en Sos cuentan con fachada estrechita, pero con mucho fondo. La mayoría de ellas suelen tener un vestíbulo zaguán, que es el que distribuye el resto de la casa, con 2 pisos superiores, y por último lo que aquí se llama la falsa, es decir, donde se guardaba el grano y los productos de la matanza. A pocos metros de la plaza de la villa nos encontramos con el Palacio Español de Niño, hoy utilizado como espacio cultural donde aún se conservan detalles decorativos con particular encanto. Estamos en un palacio de mediados del siglo XVI, de una familia noble, de la familia español de Niño. Con el paso del tiempo, una habitante de aquí de Sos, doña Manuela Pérez de Piel, lo compró y lo donó a las hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl para que albergasen una escuela para niñas. Y por fin, a mediados del siglo XIX, las niñas de Sos ya tendrían escuela. Y en la actualidad ha sido rehabilitado para albergar un centro cultural y de congresos. Se ha podido conservar un trocito de suelo de canto rodado que creo que es espectacular. Al fondo tenemos la gran roca sobre la que estamos asentados, y también tenemos allí el sistema de recogida de agua de lluvia. Se recogía desde el tejado, se transportaba a través
depositaba subterráneamente en el aljibe. Guiados por la torre de la iglesia de San Esteban, construida a mediados del siglo XI, llegamos al centro neurálgico de Sos. Para comprender cómo era entonces la vida en estas calles y edificios cercanos, Raquel nos guiará en su historia comenzando por los espacios más antiguos. Estamos en el centro del pueblo, en la plaza de la villa. Como hay que hablar de diferentes edificios que forman esta plaza, pues por seguir un orden de fechas vamos a comenzar de lo más antiguo a lo más moderno. Así que primero nos vamos a fijar en ese soportal, en ese porche, que era donde se realizaba el mercado en la Edad Media. Tenemos un hueco, una especie de triángulo invertido, y al lado hay una incisión vertical. Al lado de esos huecos era donde se colocaba el oficial del mercado, y su misión era vigilar que no se produjesen engaños ni en los pesos ni en las medidas. En ese hueco era donde colocaba la balanza para pesar las mercancías, y la incisión vertical correspondía a una medida estándar, que es la vara aragonesa o vara jaquesa, y era la unidad del sistema métrico tradicional usado en la comarca. Así que en caso de disputas nos imaginamos al oficial que cogería la vara del comerciante en cuestión y la introduciría en esa ranura y comprobaría si era la correcta o no. Otro secreto que alberga este arco es este cuchillo tallado, lo que indicaba a aquellos comerciantes que tenían que afilar sus herramientas de trabajo, que debían de hacerlo precisamente en esta lasca. En la Baja Edad Media, las reuniones de los consejos de las ciudades y villas europeas se realizaban en las iglesias, muchas veces en los portales de estas. Pero fue a partir de la Edad Media cuando los poderes municipales alcanzaron su madurez, y así construyeron sus propios edificios, con lo que las autoridades civiles obtendrían autonomía respecto al poder religioso. Vamos con el edificio de las banderas, que es el ayuntamiento, un edificio de finales del siglo XVI, un edificio renacentista. Hoy el interior se ha adaptado ya a los nuevos tiempos, y sobre todo nos tenemos que fijar en su tercer piso, el recorrido por la típica galería de arcos de medio punto, que era el destinado al granero, y sobre todo en su gran alero de madera, típico de la arquitectura civil aragonesa. Y por último, el edificio de enfrente es el Colegio Isidoro Gil de Jaz. Isidoro manda construir este colegio a mediados del siglo XVIII, y en un principio fue solamente un colegio para niños, y fueron los escolapios los que se encargaron de
estos niños. En la actualidad sigue siendo colegio, pero bueno, ya es mixto y es estatal. Por último, estamos en la lonja. La lonja creo que es uno de los lugares especiales de SOS. Tenía una doble función. Era donde se reunía el concejo en la Edad Media, hasta que se construye el ayuntamiento, y por otro lado era el espacio público donde se realizaba el mercado, pero al por mayor, en momentos puntuales. Esta lonja consta de un edificio de 2 pisos que lo ocupa la actual biblioteca y de un soportal formado por arcos ligeramente apuntados. Es curioso que todavía conserve 2 orificios excavados donde se conservaba el hielo, eran 2 neveros, y también orificios circulares donde se colocaban las vasijas que contenían el vino y el aceite para que no se meciesen. Y bueno, en ese espacio tan privilegiado es donde se ha celebrado durante 9 años el famoso Festival de Música Luna Lunera. Anno Domini 1354, 17 die septembris, hora prima, oscuravit sol, es decir, el año Nuestro Señor, 1354, el día 17 de septiembre, en la hora prima, se oscureció el sol, es decir, hubo un eclipse solar. Eclipses solares documentados, pues hay muy poquitos, y mucho menos en piedra, con la calidad que tenemos aquí. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Hoy nos despedimos desde una de las 7 puertas que dan acceso al recinto amurallado. Hablamos de la Puerta de la Reina. Ahora les dejamos con las noticias más destacadas de la Diputación Provincial de Zaragoza. Hasta el próximo miércoles. La Diputación Provincial de Zaragoza presentó ayer la campaña para todos Zaragoza Provincia.
El objetivo de la misma es mostrar un total de 17 lugares turísticos con 44 localizaciones distintas que pueden ser visitados por personas con movilidad reducida. En colaboración con don Miguel Nonay, un viajero en silla de ruedas, un experto por sus viajes alrededor del mundo, la Diputación Provincial de Zaragoza ha elaborado una colección de guías vídeo turístico-culturales que muestran las posibilidades de accesibilidad a espacios públicos y privados representativos de la provincia. Una información exhaustiva que nos permite conocer las barreras, pero también las posibilidades de acceso a los servicios de la oferta turística para las personas con limitaciones físicas y de movilidad. Los vídeos los ha realizado Miguel Nonay dentro de su proyecto Viajeros sin Límite. De esta forma se quieren promocionar lugares que están habilitados para ser frecuentados por personas con movilidad reducida, pero que por desconocimiento en muchas ocasiones están desaprovechados. A mí me parece importante el divulgar estos lugares porque peor que una accesibilidad que no existe es la accesibilidad que no se conoce, porque las empresas y las instituciones han puesto la pasta y luego si nadie lo sabe nadie va a venir, ¿no? Y nos podemos encontrar pues cosas que dan mucha pena, hoteles que están perfectamente adaptados y que nos dicen eres el primero que viene a la habitación adaptada, pero hombre, esto no puede ser. Lo decís, no, claro, si no lo dices no lo sabes. Estas videoguías pretenden mostrar historia, arte y gastronomía y se pueden ver en la página www.dpz.es. Y además de los audiovisuales, el trabajo también comprende un informe para la institución provincial, en el que se incluyen los niveles de accesibilidad de los lugares, rutas y monumentos que se han